Iba mi segunda noche en Tirana y sentía que eran más. El tiempo estaba suspendido y transcurría rápido. De los papers que había leído en diagonal me había quedado la idea del tiempo de celebración, el tiempo lleno de fiesta, una invitación a demorarse, decían. Al leerlo sonaba empolvado. Estando ahí, podía apretarlo entre mis dedos. Eso es una descripción de una de las dos protagonistas de Reina del Tamarugal, la primera novela de Malú Forch. Nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Malú? Bien, o sea, he estado mejor, pero... Sí, no es un día fácil. Sí, no, pero bien, bien. ¿Tú qué tal? Es que aquí, pensando que hacer cultura siempre va a ser un lugar de resistencia y de encuentro, que sí nos importa mucho en este tiempo. Nosotros habíamos conversado por Islas de Calor, que es una novela que podríamos decir de ciencia ficción de pasado mañana. Sí. Ese es mi término para aquello que puede suceder de aquí a 10 años un poco, ¿no? Que es un momento en varios lugares, porque es un libro de cuentos, en donde la temperatura normal son 40 grados y cómo vivimos en Chile en ese contexto, ¿no? Y ahora te fuiste a otro lado, Reina del Tamarugal, instalada absolutamente en la fiesta de la Tirana desde dos personajes, una mujer en sus 30, a pocos días de casarse, que se va a acompañar a un investigador a firmar los bailes de la Tirana como documentalista. Él está haciendo una investigación y le invita a ella. Y otra chica, Christy, una adolescente que la abuela tenía una casita ahí en la Tirana y ella va con sus amigos a carretear, básicamente. Sí. Y lo que le está pasando ahí en ese contexto, ¿no? Varias preguntas. Quiero partir con la relación con Islas de Calor y el interés que tiene para ti el ambiente y la atmósfera. Tus libros son muy descriptivos en eso de sentir el calor, sentir el sol funcionando sobre el pavimento, ¿cierto? Y aquello que nos llega. Para ti es muy importante la atmósfera. Cuéntanos respecto a eso. Sí, yo creo que es algo que fui aprendiendo mientras escribía igual, porque, bueno, yo estudié dirección audiovisual y he trabajado principalmente como guionista, y la escritura audiovisual siempre está muy enfocada en el ver y el oír, porque es el lenguaje audiovisual finalmente. Y cuando empecé a escribir, ya digo literatura, pero como que quisiera decir literatura. Pero son libros. Cuando empecé a escribir libros. Libros de narrativa. Claro, cuando empecé a escribir libros de narrativa, me hice un máster de escritura creativa en Lenguayú, porque sentía que necesitaba más herramientas también. Y ahí me acuerdo perfecto, por eso te voy para atrás. Presentábamos los textos y trabajé mi libro Islas de Calor. Y en una de esas entregas, con un taller que hacía Diamela Altit, cantidad de escritoras chilenas que han pasado por ahí. Sí. Y ahí la Diamela me decía como, es que, María Luisa, el calor no pasa por el cuerpo. ¿Cachai? Como no veo el calor pasando por el cuerpo. Y eso como que me hizo un cambio de switch y decir como, claro, como que en el fondo quizás yo estaba demasiado escribiendo justamente desde el lenguaje audiovisual. Desde afuera. Claro, desde la escena. Y entonces empecé a entender como o por lo menos que a mí me importaba mucho justamente la atmósfera, el clima, la tierra, el suelo, el cielo, ¿cachai? Entonces como cuando gracias a ese reto que me pegó, como... Claro, para que te rete, dame el altit, Malu. Sí, igual. No, está bien, sí, no me quejo. ¿A qué fuiste en Guayú si no a eso? Me retaran, básicamente. Y fue bacán, porque como que logré entender como la literatura en un sentido más estético, pensándolo de los sentidos, los 5 sentidos, ¿cachai? Y no limitarme a 2 que son justamente como la vista y el oído, ¿cachai? Yo creo que por ahí viene como también esa búsqueda como en la escritura. Sí. Ahora, en el caso de Reina del Tamarugal, digamos que la fiesta de la Tirana es tremendamente audiovisual. Sí. Y hace mucho sentido, y yo leo muchas investigaciones, exposiciones de fotografía. Es un espacio muy rico en términos de estímulos audiovisuales. Pero acá ese es el contexto, acá lo que importa es lo que le está pasando a los dos personajes por dentro, ¿no? Sí. Entonces preguntarte primero por el interés de que a tus personajes le pasaran los procesos que les están pasando en ese contexto tan llamativo, bullicioso, ¿cierto? Tan rico en términos de estímulo. Sí, yo creo que, bueno, en el caso de Fran, que es como quien lleva los capítulos impares, por decirlo de alguna manera, del libro, para ella la fiesta era salir, porque ella sale de su casa en Santiago y va a estar estos días durante la fiesta, ¿cierto? Yo creo que ella necesitaba como
cómo salir de su zona de confort, ¿cachai? Y salir de su espacio-tiempo habitual y encontrarse con algo que la removiera y que la remeciera. Y de pronto también pasa que a veces uno necesita justamente mucho ruido para poder escucharse uno mismo, ¿cachai? Creo que por ahí va como esa... Y ese encuentro también un poco con la religiosidad, yo creo, como ver la fe de los otros quizás para recuperar una fe a lo mejor en ella misma, ¿cachai? O en lo que estaba dejando atrás. Y por otro lado, Christie, yo creo que al contrario de Fran, a ella medio que la fiesta se le viene encima. O sea, a las dos se le viene encima, pero a ella se le viene encima de otra manera, ¿cachai? Como que es como una ola que la arrastra y la lleva como a cuestionarse otras cosas y a enfrentar otras cosas, medio que también porque iba pasando y tiene este pololo que es el dogo que también la arrastra a ciertas cosas. Entonces te diría que cuando algo es tan grande y tan quizás profundo, es inevitable que no te pase por encima o no te cruce, ¿cachai? No te atraviese de alguna manera. Creo que y quizás, bueno, yo he estado en la fiesta también un par de veces y me ha pasado eso y a lo mejor por ahí también creo que fue como un poco como estas ganas de escribir a lo mejor desde ahí o ir pensando los personajes atravesados por la fiesta. Ahora, claro, a ellas las atraviesa la fiesta porque ellas no son parte de la fiesta. Claro. Entonces ellas van en ambos casos con distintos objetivos a observar un poco la fiesta, ¿no? Porque los personajes secundarios ellos se quedan con una comunidad que baila, ¿cierto? Y ellos van a observar, Franny y su compañero van a observar un poco y a filmar exactamente de dónde viene toda esta religiosidad, pero también esta estética que es muy sincrética, o sea, con la mezcla de cosas raras que están funcionando ahí, que es muy interesante, pero las dos... Es curioso, a mí me dio la impresión de que están arrancando, ¿no? Sí. La cosa es que Fran deja el matrimonio y al pololo, o al novio, perdón, los deja en Santiago y ella arranca, porque novia más desinteresada por su matrimonio es raro de encontrar que Fran. Y en el caso de Christie igual se lleva a Dogo, que ellos son adolescentes, él está en un luto porque su mamá lo abandonó y eso lo transformó para siempre y ahora se está metiendo en el Tutsi y también esa cosa como que ella ve de que se está perdiendo y se está metiendo en la cosa más narco que es peligrosa, pero ninguna de las dos toma decisiones. Yo creo que para mí eso fue lo llamativo del libro, es que hasta más de la mitad del libro ya están como todavía siendo llevadas y uno se pregunta cómo llegaron estas mujeres a esas relaciones, ¿no? En algún momento Christie especialmente te cuenta, pero hay una sensación de que ellas no tuvieron agencia, como que se fueron llevados por esto y la tirana es como una ola más grande que las tira. Hablemos de esa construcción de personaje que le cuesta tanto armarse su propio destino. Sí, es que también, bueno, eso yo creo que fue apareciendo naturalmente en el libro mientras lo escribía y no lo pensé tanto quizás como en las primeras versiones y después cuando entendí que eran un poco así mis personajes y también entendiéndolo, hablándolo con mi editor, el Simón Erga. Mandamos saludos a Simón Erga, lo queremos mucho. Sí, un saludo al Simón. También es mi editor por eso. Claro, ¿verdad? Entonces y hablándolo con él a propósito que él me decía como, esta es una novela de personajes, ¿cachai? No es como una novela con grandes acciones o como están pasando tales cosas, sino que justamente personajes que se están enfrentando, se están dejando llevar, justamente como tú decías, y como por lo que les sucede y claro, como pensarlo así también a mí me funcionó bien porque en el fondo hay muchas narraciones de personajes con mucha agencia o que están haciendo muchas cosas. Y de repente también es como, bueno, ¿y qué pasa cuando un poco la vida medio que te pasa y vais como transitando y vais tomando como quizás como decisiones muy pequeñitas o son cositas muy chiquititas que de repente te llevan como a enfrentarte a grandes cosas que a lo mejor no hubieras imaginado cuando eso tan mínimo que pasó o que medio que dijiste, bueno, ya, y lo dejaste pasar, pero de repente es esa sumatoria quizás como de dejar pasar, te choca en la cara, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí también como que se va articulando también el devenir quizás de estos personajes y que en el fondo, claro, como yo creo que hacia el final del libro sí Fran toma una decisión importante que es como de verbalizar algo que no había podido verbalizar y que era muy importante para ella. Y para mí ahí hay como un cambio de personaje, porque si hay algo que yo creo que sí es importante en la historia es también sentir que los personajes cambian, ¿cachai? Como, y que tienen como como arco que sea como chiquitito. Entonces yo creo que por ahí va como un poco como sentir como ver como esta sumatoria de pequeñas cosas que de repente como te explotan, pues, ¿cachai? Como que son como dos ollas de presión, creo, como estas chicas, ¿cachai? Que en algún momento igual les iba a explotar la olla porque iban poniendo cosas y salía el vapor hasta que... Sí, estaba pensando que eso en general es la vida de las mujeres. Es como que
hay que estar en pareja tempranamente, hay que casarse en algún momento, hay que vivir juntos, hay que, y a menos que uno tenga un momento revelatorio, ¿no? De decir, a ver, espérate, ¿pero en serio? Sí. ¿Quiero? ¿No? Empiezan a aparecer cosas y la tirana un poco eso, la fiesta de la tirana y estos cuerpos que danzan y estos imaginarios, ¿no? Pero yo pensaba, y viniendo del audiovisual, Malu, yo creo que lo entiendes bien, cuando uno tiene un contexto tan rico, tan seductor, ¿cierto? Tan llamativo por tantas razones, es súper fácil que eso te trague la acción, ¿no? Y que te quedes ahí en la descripción, porque es importante la descripción, pues importante el ruido, los colores, ¿cierto? El calor, pero tú estás contando historias de interiores, en un exterior extremadamente llamativo. Entonces cuéntanos cómo hiciste para equilibrar aquello, porque es difícil igual. Yo creo que para mí fue muy importante haber estado haciendo en La Tirana algo similar a lo que estaba haciendo Fran, porque yo fui a grabar la fiesta de La Tirana con mi amigo Fe, a quien también le mando un saludo, que me invitó a esta investigación. Y estuve ahí como los días, más o menos los mismos días de la fiesta, y yo creo que en ese momento para mí fue muy también revelador y conmovedor la fiesta, como verla desde adentro, porque yo antes también había ido, pero más como de turista afuera, viendo qué bonito, qué sé yo, más como ya mochilera, no sé. Ahora estaba como entendiéndolas como en una profundidad distinta y también entendiendo de dónde venían las cosas, de dónde venían los bailes, por qué los bailes eran de tal manera, por qué se vestían así, cómo se relacionaban unas cofradías con otras, ¿cachai? Como entender como la fe, la religiosidad popular, como muy bonito. Y creo que para mí conmoverme de esa manera era como ya, yo no puedo dejar de lado todo lo que es la fiesta para contar esas historias. Claro, porque además escogiste ese lugar también, hazte cargo. Sí, y me parecía que, no sé, como que sentía que de alguna manera quería que todo el mundo conociera un poco más, no como una divulgadora de la fiesta, ni mucho menos, pero para mí había sido tan conmovedor y tan bonito que quería como escribir sobre eso, ¿cachai? Como para de alguna manera votarlo, porque también la fiesta me había quedado resonando en la cabeza después de haberla visitado, ¿cachai? Y yo creo que con esa experiencia como mía me sirvió también siempre como ancla para poder ir construyendo los personajes, ¿cachai? Entonces como un poco entre lo que a mí me había maravillado de la fiesta en sí misma, dejarlo, pero en paralelo ir construyendo una historia o ir construyendo los personajes, quizás más que una historia, ir construyendo estos dos personajes que de repente como que se empiezan a trenzar y se empiezan como a hermanar y a mirar y a reconocer. Pero en el fondo creo que siempre como volviendo como a mi propia experiencia para entender como justamente esa dualidad entre lo interior y lo exterior, y que uno no se comiera al otro, y entender cuándo tiene que primar uno u otro, ¿cachai? Sí. Ahora es interesante porque el contexto es muy interesante y igual está espejeando desde su colorido, desde su ruido, lo que ellas están tratando de arrancar un poco, ¿no? Ahora para cerrar, Malu, a ti te fue muy bien con Isla de Calor, ganó premios, ¿cierto? Fue muy, muy bien criticado, pero esto es una cosa súper distinta. Primero formato, pasar de cuento a la novela es otra cosa, pasa como de un corto al largo, ¿no? A mí me encantan los cuentos cada vez más, de hecho, porque creo que es muy difícil armar una historia en 30 páginas o más o menos, ¿no? Pero en el caso a mí de Islas de Color lo que me gustó mucho era que era el mismo mundo donde pasaban distintas cosas. Y acá te lanzas con una novela de 200 páginas más o menos. 242 páginas. Entonces hablemos también de lo que para ti fue ese esfuerzo, ¿no? De quedarte con esos personajes tanto rato. Sí, yo creo que a mí lo que me pasó en Reina Alta Marugal, que no me pasó en Islas de Calor, que claro, en Islas de Calor estaba el mundo construido, y justamente como tú decías, pues este telón de fondo que acompaña los 4 cuentos que son los del libro, y acá también hay un mundo en común entre todos los personajes, porque son al final 2 historias paralelas, pero creo que yo como que le agarré mucho cariño a los personajes de este libro, ¿cachai? Como, sobre todo a estos adolescentes medios perdidos que están como tratando y cachando qué hacer y están como en este devenir, y también a las solteras, que son las chicas que conoce Fran, y que están bailando, como un poco como ya voy a sonar como una vieja de mierda, pero como a la juventud, ¿cachai? ¿No? Pero como que me encariñé mucho con los adolescentes y los menores de 20 años como del libro, ¿cachai? Y en ese sentido tenía muchas ganas de profundizar en sus imaginarios, en sus vivencias, en sus ideas y sus relaciones, ¿cachai? Entonces creo que en el fondo también me ayudó para la novela a escribir una
como que la fiesta me sirviera como arco narrativo, ¿cachai? Creo que era como a propósito de la idea de novela, que es como tirar una flecha más lejos, que quizás en los cuentos que vais como cavando para adentro, como que siento que la novela tiene quizás a veces como algo más de perspectiva y de como alejarse y llegar a ese punto. Me ayudó mucho que fuera como una fiesta que uno sabe que parte un día y termina otro, ¿cachai? Entonces un poco vais siguiendo como ese devenir y como que cada día era igual un capítulo, entonces eso me ayudaba como a ir construyendo como la estructura del relato, ¿cachai? Pero esa estructura acompañada justamente de estos jóvenes que yo te decía que tenía ganas de conocerlos yo también más en la medida que iba escribiendo, ¿cachai? Que es como, porque está la investigación y lo que uno hace previamente, pero igual aparecen los personajes escribiendo solamente, ¿cachai? Entonces, en la medida que lo ibas conociendo, me dan ganas de pasar más rato con ellos, ¿cachai? Y de saber más sobre ellos, que es una cosa que va, claro, pues que aparece. Entonces yo creo que por ahí fue como esa mezcla como para que me saliera como una novela, ¿cachai? Como en el fondo esta estructura de la fiesta narrativa, y por otro lado, y como también justo el fragmento que leía, y como del tiempo de la fiesta, y en paralelo como ir profundizando en estos chiques que estaban ahí. Muy perdidos. Sí, muy perdidos, sí. Yo creo que los de la casa, los amigos de Cristi, están muy perdidos, ella misma. Y probablemente la contraposición con los que están ahí en la comunidad de baile, ellos están muy enfocados. Sí, porque y trabajan todo el año para hacer esto, y tienen una fe, y tienen una idea de comunidad que es muy potente. Y que es verdad, porque al final la comunidad igual te protege, ¿cachai? Por algo uno hace comunidad, ¿cachai? Es lo que necesitamos exactamente en este instante. Justamente, ¿cachai? Como esta idea de como ya estamos juntos y entre nosotros nos cuidamos, ¿cachai? Que es algo que no... Sí, y que quizás es súper importante recomendar. Y yo también me encantó ir a La Tirana leyéndote, claro. ¿no? Que es una de las cosas que también pasan con los buenos libros, que uno puede... se nos desmayó el libro. Ahí está. Que uno puede viajar, ¿no? Sí. Y sentir esa experiencia. Yo nunca he ido a La Tirana, pero me gustó mucho acompañarte acá con la Reinalda Marugal. Gracias, Malú Furch, por venir. Muchas gracias a ti. Un placer fue mío conversar contigo en este día. En este día, que necesitamos hacer comunidad. Y les dejo el dato entonces, aquí está. Reinalda Marugal de Malú Furch, que está publicada por nuestros fabulosos amiguitos de La Pollera Ediciones. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar con Soledad Camponovo de Plagio.